Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por vuestro interés en participar en esta capacitación en sostenibilidad. Lo primero que quería, bueno, mi nombre es Gloria Iglesias, estoy aquí junto con mi compañera Mónica Gómez, que vamos a estar compartiendo con vosotros la mañana y la sesión, pero antes de nada sí que me gustaría agradecer la presencia a Marcos Cobas, de la Dirección General de Formación Profesional de la Xunta de Galicia, por apoyarnos en todo momento para que esta formación se pueda hacer realidad y por su apoyo desde la Dirección General. Y nada, dejarle unos minutos para que pueda saludar y daros alguna indicación y empezamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Non sei se me escoitades. Sí, se me escucha? Sí, 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 perfecto. perfectamente. Bueno, bo día a todo o mundo. Gracias por estar aquí, gracias por vir. Eu solamente quería falar un poquichiño acerca de como vai ser esta sesión presencial, este curso. Quería agradecerle también a la Fundación Repsol y a las relatoras, Gloria Iglesias y Mónica Gómez. Tengo entendido que habrá otra relatora también que se llama Carmen Valdés Evia, que formará parte del equipo que corrige los trabajos que se presenten. Gloria lleva mucho tiempo vinculada a la Fundación Repsol en distintos roles, en distintas áreas de formación, de relaciones laborales, de diversidad y conciliación, y en los últimos tiempos está vinculada al despliegue de programas educativos relacionados con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Y ella y Mónica son parte del equipo de educación de la Fundación Repsol y son los responsables de los programas Thinkers. Así que quedáis en buenas manos. Muchas gracias, Gloria y Mónica, por brindaros un año más a hacer esta formación. Ademais de eso, quería decir solamente 4 cousas acerca desta formación. Sabedes que é unha formación que ten 30 horas de duración. Ahora, esta é a única sesión presencial que ten esta formación, que son 3 horas. Haberá unha pausa na mitade desas 3 horas, máis ou menos, e despois o resto, durante esta formación, diránvos que é o que tendes que facer para o resto das 25 horas que quedan. Vale? Haberá que teredes que realizar unha serie de traballos, para realizalos poderedes contactar con relatoras, a entrega destes traballos no tempo, na forma e coa calidade que vos soliciten é necesaria para poder certificar, así como a asistencia a esta sesión presencial é necesaria para poder certificar, vale? Agradezovos a todos unha vez máis que esteades aquí, agradezo a las relatoras que su disponibilidad y ya le paso el testigo a las relatoras una vez más. Veña, moitas gracias. A ti, Marcos. Muchas gracias. Adelante, Gloria. Muy bien, pues Marcos, muchas gracias por iniciar, ¿no?, oficialmente esta sesión. Y nada, pues comenzamos, ¿no? Como nos decía Marcos, esta formación tiene el apoyo de la Dirección General de Formación Profesional y tendrá una certificación de 30 horas, siempre y cuando bueno, se participe en esta sesión y se presente el trabajo posterior en tiempo y forma. Por eso, lo primero que os vamos a pedir, puesto que tenemos que hacer un seguimiento también de la participación en esta, que es la única sesión presencial que va a haber, que en el chat pongáis vuestro nombre y vuestros 2 apellidos. Esto es importante para nosotros también poder después chequear y hacer un seguimiento adecuado de la asistencia, y también luego a efectos de la certificación, pues por tener la seguridad de que no cometemos ningún error ortográfico, ¿no? Como ya sabéis, conocéis, la sesión va a tener una duración de 3 horas. Haremos una primera parte centrada en conocer cada uno de los capítulos que forman parte del currículum del módulo transversal de sostenibilidad, utilizando el programa Thinkers FP como herramienta vehicular. Luego vamos a hacer un descanso de 15 minutos, allá sobre las
12:30, ¿no? Mónica, más o menos. Y luego en la segunda parte vamos a hablar de competencias, porque el programa Thinkers FP no solamente podemos trasladarlo al aula para ver los contenidos con los alumnos, sino que también nos dota de herramientas para la evaluación de las competencias GreenCom y EntreCom, las que se establecen en el marco europeo. Entonces, bueno, si queréis, lo primero que vamos a hacer, si os parece, es para aquellos de vosotros que no conozcáis Thinkers FP, vamos a hacer una primera introducción. Deciros que esta sesión va a ser eminentemente práctica. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción, pero en un ratito, no muy largo, os vamos a pedir que cambiéis vuestro gorro, que os pongáis el gorro de alumnos, porque la idea es trabajar con los materiales, ¿no? Y cuanto mayor sea la participación, luego vamos a poner a disposición vuestra, os vamos a decir dónde podéis encontrar todos los materiales, vamos a enseñaros cuáles tenéis que utilizar para hacer el ejercicio posterior. Entonces, cuanto más participéis, más enriquecedora va a ser la sesión y más información vais a tener, lo vais a ver ahora, ¿no? Por tanto, esto va a ser práctico. Queremos vuestros comentarios, vuestra participación, porque todo eso enriquece. Así que nada, voy a hacer esta pequeña introducción y entramos en materia para aquellos de vosotros que supongo que sí, para los que no conozcáis el programa Thinkers FP. Y como lo mejor es hacerlo visual, si os parece, lo que voy a hacer es entrar directamente en Thinkers, en el programa, y lo vamos viendo desde ahí. Bueno, para acceder al programa Thinkers FP, simplemente tenéis que acceder a la página web de Fundación Repsol, thinkers.fundacionrepsol.com. ¿Veis? Aquí la tenéis arriba y directamente tendréis acceso a todos los programas Thinkers. Bueno, esta es la apariencia que tiene la página web. Aquí tenéis un banner donde estamos anunciando las novedades del curso 25-26. Veíais ahí que acabamos de lanzar la primera edición de los premios Thinkers FP, de la que luego os hablaré un poquito y que os invito desde ya a todos, ¿no? A que podáis participar porque bueno, tiene dotaciones económicas muy interesantes para los centros premiados y además es una experiencia para compartir también con alumnos y que se pueda sacar el máximo de partido a Thinkers. Bueno, luego aquí veis diferentes cosas, bueno, que los programas están disponibles en todos los idiomas, tanto en gallego, por supuesto, inglés, castellano y resto de lenguas cooficiales. Y aquí ya tenéis, veis, todos los programas educativos. Primero os aparecerán en castellano. Aquí tenéis, veis, bueno, los programas Thinkers están adaptados al currículum de todas las etapas educativas. Por eso aquí veis primer ciclo de primaria, secundaria, lectura fácil, ¿no? Que es una adaptación de los contenidos de secundaria para alumnos con necesidades especiales. Y luego, bueno, secundaria y formación profesional. Formación profesional, en este caso veis dos posibilidades, una para docentes, otra para alumnos, porque en el caso de Thinkers FP estamos hablando de un perfil de alumno que está en una edad preadulta, en muchos casos muy cercana ya a su incorporación al mercado de trabajo y pensamos que puede ser interesante a decisión del docente que puedan directamente entrar en el programa y de alguna manera también fomentar, ¿no? Las competencias digitales, ¿no? No es automática por parte del alumno, sino que es a petición del docente. Luego veremos un poquito más, ¿no? Bueno, aquí luego tendréis los programas en inglés, aquí tendréis otro carrusel donde os contamos toda la información de los premios, tenemos también sesiones preparadas para ayudaros a preparar las candidaturas y bueno, yo aquí veo muchas cosas porque estoy logada como administradora, ¿sí? Y lo único que os quería mostrar de esta parte ya es que si queréis cambiar el idioma, lo único que tendríais que hacer sería venir a esta parte inferior derecha y veis, aquí tenéis todos los idiomas disponibles, incluso el portugués, que no os lo he mencionado porque en ese caso los contenidos están adaptados al currículum de la ley portuguesa.
Entonces, este es un contenido en abierto que ve cualquier persona que entre en la página web de Thinkers Fundación Repsol. Si yo ya quiero entrar en alguno de los programas, en concreto es necesario el registro. El registro es totalmente gratuito y sin ningún tipo de compromiso. Simplemente, si nunca habéis entrado, es la primera vez, aquí os aparecerán dos botones, uno que pone regístrate y otro que pone iniciar sesión. Si no os habéis registrado, simplemente con el botón regístrate, poniendo el correo electrónico corporativo de vuestro centro de trabajo y un centro educativo, podéis seleccionar vuestro centro educativo. Ya estaríais, de alguna manera, tendríais el acceso abierto a los contenidos de todos los programas. Es importante que tener en cuenta en el momento del registro, que una vez os registréis, os llegará un email al buzón de correo electrónico que hayáis informado para que confirméis el login, ¿no? Si no, nos va a dejar entrar. A partir de ahí, ya directamente tendréis acceso. Yo voy a entrar en el programa Thinkers FP Docentes. Los programas son iguales, el contenido es el mismo. Lo único que en el apartado de docentes pues vais a tener a disposición todas las guías didácticas de cada capítulo, herramientas de evaluación, los solucionarios a los ejercicios, cosas que el alumno no va a tener, ¿no? Si yo entro en el programa Thinkers FP, bueno, le daría a abrir. Es importante la primera vez que entréis, veis que aquí en Thinkers vais a ver que los botones azules son muy importantes y voy a ser muy pesada todo el tiempo con ello. La primera vez que entréis os va a aparecer un botón aquí, por aquí, que va a decir iniciar sesión. Es importante que lo deis porque si no nos va a dejar navegar por la herramienta. Bueno, aquí tendríais, esta es la estructura del programa. Veis que hay un primer capítulo de bienvenida y luego a continuación los diferentes capítulos que abordan cada uno de los contenidos curriculares del módulo transversal. Ahora los vamos a ver y los vamos a trabajar. En la parte de bienvenida, también tenemos las guías didácticas, ahora os lo voy a explicar, cada capítulo es independiente y tiene su propia guía didáctica, pero en el capítulo de bienvenida existe o tenéis aquí una guía didáctica general. Y otra guía didáctica donde se describe el reto transversal al programa que os proponemos y que sirve de entregable para presentar a los premios Thinkers. Luego os lo voy a ir explicando. Lo primero que quiero poneros es un pequeño vídeo que en 2 minutitos explica muy bien lo que es Thinkers y luego ya vamos al detalle. Decidme si se escucha, por favor. A medida que la sociedad afronta los retos ambientales y sociales, cada día se hace más necesario integrar competencias y valores en la formación profesional y capacitar a las personas para lograr una economía sostenible. Bienvenidos a Thinkers FP, un innovador programa educativo que prepara a los profesionales del mañana para enfrentar los desafíos de la transición ecológica y la sostenibilidad. Con Thinkers FP, tendrás acceso a numerosos recursos educativos, videopodcast, vídeos formativos, presentaciones interactivas, juegos, ejercicios, retos, reflexiones, para desarrollar e integrar los contenidos y competencias relacionadas con la sostenibilidad de manera atractiva en las aulas. Thinkers FP empodera a los estudiantes para que se conviertan en protagonistas, capaces de afrontar los retos ambientales y sociales actuales, y se conviertan en profesionales que activen el cambio del modelo productivo con creatividad, colaboración y orgullosos de su propio potencial. Thinkers FP cubre el contenido curricular del módulo profesional de sostenibilidad aplicada al sector productivo. A través de 6 capítulos, somos sostenibles, somos transparencia, somos planeta, somos circulares, somos sociedad y somos gobernanza. Los estudiantes alcanzarán los resultados de aprendizaje establecidos y se formarán en aspectos de gran futuro laboral y enorme relevancia como sociedad. También pondrán en práctica lo aprendido a través del reto Somos Profesionales, desarrollando soluciones basadas en problemas reales. El programa Thinkers FP
Industrias y producción trabaja además los contenidos específicos de las familias de fabricación mecánica, industrias alimentarias, industrias extractivas, química, transporte y mantenimiento de vehículos e instalación y mantenimiento. A través de la plataforma Thinkers, tú eliges cómo y cuándo poner en marcha cada contenido según las necesidades de tu aula. Si lo necesitas, también puedes contar con asesoramiento pedagógico. Y con todo lo trabajado, puedes presentar tu candidatura a los premios Thinkers. Únete a Thinkers FP y prepara a los profesionales del futuro. Bueno, es Thinkers FP. Me gustaría hacer dos puntualizaciones respecto del vídeo. Habéis visto que el vídeo hacía alusión a las familias de industrias y producción. Sin embargo, quiero comentaros que es aplicable a todas las familias profesionales. Aquí tenéis la guía didáctica, aquí, perdón. Las guías didácticas las vamos a poner aquí. La guía didáctica general en el capítulo de bienvenida, que donde si me voy, por poneros el ejemplo, a la página 19, veis que aquí tenéis un cuadro por cada uno de los capítulos y de los contenidos, donde se establece, bueno, pues por cada uno de los temas, la recomendación de las sesiones a impartir, los recursos y la temática. Veis que en esta columna, bueno, pues en algunas sesiones se hace referencia a temática específica de industrias y producción. En estos casos es tan sencillo como cambiar los ejemplos prácticos por a los que sean adecuados a las familias profesionales que os interesen, ¿no? Esto lo tendréis por cada uno de los capítulos. El programa en su totalidad está diseñado con 44 horas lectivas. ¿Por qué? Diréis, en función, bueno, el Real Decreto establece, puede haber alguna variación en función de la comunidad autónoma, entre 30 a 32 horas. El motivo es porque de cada uno de los contenidos os ofrecemos diferentes herramientas, recursos y ejercicios disponibles para que vosotros podáis elegir cuáles os interesan más. Ese es el motivo por el que el programa completo estaríamos hablando de 44 horas. En el vídeo también se hacía alusión a los premios Thinkers. Los premios Thinkers FP este año estamos lanzando la primera edición, pretenden poner en valor, ¿no? Ayudar, ¿no? A visibilizar todo ese compromiso con la sostenibilidad que bueno, se tiene por parte del ecosistema educativo, en concreto en este caso en la categoría de formación profesional, y al final la idea es poner en valor, visibilizar todo ese proyecto que os proponemos realizar como reto transversal al programa en el aula mediante el diseño de un plan de sostenibilidad, poder presentarlo a concurso y poder optar a los diferentes premios. Las bases ya están disponibles en nuestra página web. Las veíamos antes en el carrusel inicial. Luego os lo vuelvo a mostrar. Y bueno, pues hasta el 24 de abril podréis presentar las candidaturas y podréis optar pues a diferentes tipologías de premios, tanto de grado medio como de grado superior, y bueno, recomiendo que lo exploréis porque la verdad que es un aliciente a la hora de trabajar en el aula, ¿no? Estas dos puntualizaciones respecto al vídeo. Y bueno, un poco ya lo venimos diciendo, el programa Thinkers FP contiene los contenidos curriculares del módulo transversal de sostenibilidad, que pretenden ayudar a los docentes a que llevéis al aula esos contenidos. El programa se estructura en capítulos independientes, más 6 capítulos independientes, más un reto transversal. Ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. Y desde mi punto de vista, una de las características más interesantes del programa es que al tratarse de capítulos independientes, facilitan mucho al docente la posibilidad de integrarlos en la programación de aula en cualquier momento del año y además en
utilizarlos de manera transversal con la posibilidad de colaboración, de colaborar entre distintas asignaturas. Además, los contenidos están elaborados por pedagogos independientes y, como os decía, pues contienen todos los contenidos alineados al currículum del módulo establecido en el Real Decreto para el módulo transversal. Por supuesto, es totalmente gratuito, está abierto a la posibilidad de que os registréis en cualquier momento del año y además para cualquier duda que tengáis, cualquier incidencia, cualquier área de mejora, tenéis una asesoría pedagógica también gratuita a vuestra disposición que podéis utilizar en cualquier momento. Ahora os facilitaremos también los contactos. Os hablaba de la alineación curricular, que nos parece muy, muy importante y muy interesante. Todos los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación tienen como base el Real Decreto, ¿no? Aquí os traigo un ejemplo para el capítulo Somos Sostenibles, donde se explicitan los resultados de aprendizaje del capítulo y los criterios de evaluación para medir estos resultados, vinculándose con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes. Pues la introducción, qué recursos podemos utilizar y cuál es la vinculación curricular. Este cuadro es, digamos, el cuadro genérico donde se establecen todos los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. Aquí tendríamos cada uno de los resultados de aprendizaje y luego os hemos ido indicando dónde lo podemos encontrar en la guía didáctica, tanto en la general, la que os he mostrado antes, como si decidimos simplemente dar parcialmente los contenidos del módulo transversal con Thinkers. Por ejemplo, yo solamente voy a dar el capítulo 1, Somos Sostenibles. Bueno, pues también aquí os vamos indicando en qué página de la guía didáctica del docente de ese capítulo podéis encontrar la vinculación con cada uno de los resultados de aprendizaje. Creo que es muy interesante esta información si apostáis y confiáis en Thinkers FP para impartir el módulo. Además, otra de las características, en mi opinión, más importantes de Thinkers FP es que en todo momento es la cantidad de herramientas y recursos que tenéis a vuestra disposición. Por un lado, tratamos de que sea lo más flexible, como os decía antes, posible para que podáis llevarlo al aula con facilidad. Tenéis para ello muchísimos recursos, desde las guías docentes, herramientas de evaluación, diferentes tipologías de ejercicios, video podcast, vídeos formativos, ejercicios prácticos, hasta roleplays y juegos de mesa. Bueno, muchísimos recursos diferentes, también pensando en que cada aula puede tener diferentes necesidades para sus alumnos, ¿no? Por eso también es motivo por el cual que os decíamos antes que en el caso de Thinkers FP podéis tomar la decisión de que los alumnos entren directamente en el programa previa petición a nosotros, ¿no? En la guía, en el capítulo de bienvenida os indicamos cómo hacerlo, o podéis entender, bueno, pues que es más conveniente impartir los contenidos de una manera más tradicional y descargar los documentos. Bueno, pues también es posible, todo es posible en Thinkers. Pero es que además la idea también es que la experiencia de aprendizaje sea una experiencia atractiva para el alumno. Hoy día tenemos millones de estímulos por segundo todos y es muy difícil captar la atención y mantener la atención. Pues para nosotros es muy importante incorporar metodologías de aprendizaje basadas en trabajo en equipos, el aprendizaje colaborativo, basado en problemas, en la gamificación, ¿no? Es una herramienta muy interesante en el aprendizaje hoy día. De manera que despertemos esa curiosidad en el alumno, esas ganas de aprender, de manera que qué es lo que nos va a llevar a invitarle al final a la reflexión y a fomentar ese espíritu crítico, que es lo que al final nos va a llevar a tomar decisiones por nosotros mismos, ¿no? Que es la idea que al final perseguimos. Por entrar un poquito en cada uno de los capítulos y os pediría que os quedéis con esta transparencia porque dentro de nada vamos a empezar a trabajar sobre ellos, os vamos a pedir que os quitéis el gorro de docentes, que os pongáis el gorro de alumnos y vamos a trabajar cada uno de ellos también
proporcionándoos diferentes herramientas, ¿no? Que os van a servir de ejemplo y que luego vosotros podréis utilizar en el aula. Esa es la idea. ¿Cuáles son los contenidos curriculares del programa? Bueno, pues el capítulo Somos Sostenibles. Aquí vamos a ver por qué las empresas se comprometen con la sostenibilidad, los objetivos de la Agenda 2030, la introducción a esos criterios ASG, esa triple visión de la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, social y de gobernanza son los 3 pilares de la sostenibilidad, y toda la parte de innovación sostenible, propósito empresarial. En el capítulo Somos Transparencia vamos a ver cómo las empresas demuestran y comunican su compromiso. Vamos a aprender a identificar cuáles son los grupos de interés, stakeholders, que impactan en las decisiones de la empresa, cuáles son las herramientas de gestión sostenible, toda la parte de materialidad y riesgos en la toma de decisiones y la transparencia en la información sobre sostenibilidad es muy importante tenerla en cuenta. Todo eso lo vamos a ver en el capítulo Somos Transparencia. El capítulo Somos Circulares es un capítulo muy interesante en el que vamos a explicar en qué consiste la economía circular y qué oportunidades genera en nuestra sociedad actual, ¿no? Oímos mucho hablar de economía circular. Vamos a ver qué es eso de economía circular, cuáles son los ciclos de vida de productos y servicios, cuáles son hábitos de consumo responsable, cómo podemos, algunos tips para cómo usar de manera responsable los recursos y la gestión de residuos, desperdicio alimentario, uso responsable del agua, huella hídrica. En definitiva, todos los aspectos relacionados con segundas oportunidades de vida para productos y servicios. El capítulo Somos Planeta es aquel más extenso, ese que hace referencia a esa A de ambiental, ¿no? De los criterios ASG, y es aquello que más relacionamos de manera tradicional con la sostenibilidad, todos esos contenidos relacionados con el cambio climático, la descarbonización, la eficiencia energética, cómo prevenimos la contaminación, la movilidad sostenible, las energías renovables, energías bajas en carbono, en definitiva, toda esa A de la triple visión de la sostenibilidad ASG. El capítulo Somos Sociedad hace incidencia sobre cómo y por qué las empresas deben cuidar la salud y el bienestar de los empleados. ¿Y cómo impacta eso en la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué tendrá que ver eso de las condiciones laborales con la sostenibilidad? Pues lo vamos a descubrir en este capítulo. Toda esa parte de la importancia del respeto a los derechos humanos, la diversidad, igualdad e inclusión, la gestión del talento y el desarrollo del capital humano, la educación financiera. Vamos a ver cómo todo esto, que a priori no tiene nada que ver, impacta en la sostenibilidad, y vamos a enseñaros herramientas para que reflexionéis con vuestros alumnos y aprender a descubrir, ¿no? A descubrir cómo. El capítulo Somos Gobernanza quizá también es el que hace referencia a esa G del criterio ASG, también es ciertamente desconocido quizás, y aquí vamos a ver cómo las decisiones a las que se enfrentan las empresas en su día a día tienen impacto y mucho en la sostenibilidad. Vamos a ver temáticas como la prevención de la corrupción, financiación sostenible, la ciberseguridad, muy importante en nuestros días, diseño y construcción de herramientas sostenibles y toda la parte de la gestión de la cadena de suministro. Después del recorrido por los capítulos cada uno de los capítulos del módulo transversal de sostenibilidad, os proponemos, que es lo que el programa Thinkers FP os propone, un reto a trabajar con los alumnos que hemos denominado Somos Profesionales, y en el que os proponemos trabajar el diseño de un plan de sostenibilidad, aplicando todo lo que hemos ido aprendiendo en cada uno de los capítulos. ¿Cuáles son los aspectos claves de cada capítulo? Bueno, pues en el capítulo de Somos Sostenible, identificar esos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en una empresa
en el capítulo Somos circulares, pues proponer los productos y servicios responsables, ¿no? Teniendo en cuenta los principios de economía circular. En definitiva, además, también quedaros con esto, porque de esto va a ir el ejercicio que os vamos a proponer después para poder certificar la formación y en lo que vamos a trabajar dentro de un ratito, pues en cada uno de los capítulos están los aspectos esenciales o los objetivos de aprendizaje fundamentales que pretendemos conseguir y con todo ello os proponemos diseñar un plan de sostenibilidad, que es lo que luego vais a poder presentar a los premios Thinkers FP. No hace falta, como os decía, una de las premisas básicas de Thinkers es que no es obligatorio trabajar todos los capítulos. Es decir, vosotros podéis decir, mira, es que yo el capítulo Somos Planeta tengo el contenido preparado por otra parte y bueno, pues no me interesa, sin embargo, pues bueno, el capítulo de gobernanza, ¿no? Que no tengo material que haya podido identificar idóneo. Bueno, no pasa nada. Lo único que para construir el plan, bueno, pues tenéis que aseguraros de que los alumnos hayan podido trabajar ese contenido porque es uno de los requisitos del plan de sostenibilidad que os vamos a pedir, ¿no? Bueno, en la estructura del programa vais a ver que en cada uno de los capítulos de contenido establecemos 4 fases, que son las fases del ciclo de aprendizaje, esa primera parte de motivación, la idea es despertar el interés, de predisponer positivamente al alumno hacia los contenidos, pues a través de vídeos, bueno, de herramientas que pretenden ser muy dinámicas y despertar esa curiosidad. Luego está la fase de comprendemos, en la que se transmite todos los contenidos, ¿no? La parte de reflexión, donde proponemos diferentes herramientas y ejercicios para relacionar lo aprendido con los contenidos, y en la última parte, bueno, pues la parte de síntesis y metacognición. Aquí os dejamos en cada una de las fases qué herramientas os proponemos utilizar y cuáles os vais a encontrar en cada uno de los capítulos. Todo esto lo tenéis en la guía didáctica, tanto en la general de todos los capítulos como en cada capítulo, la específica de cada capítulo. Además, en la segunda parte de la sesión, ahora no me voy a entretener porque lo vamos a ver en la segunda parte, no solamente el programa os proponemos la evaluación de contenidos de cada uno de los capítulos y evaluar así a los alumnos en el aprendizaje de contenidos, sino que también os proponemos la evaluación de las competencias del Marco Europeo de Sostenibilidad y de Emprendimiento. Cabe recalcar eso, que todos los contenidos se han diseñado para poder evaluar, para que se puedan trabajar estas competencias y que puedan ser evaluables a través de la rúbrica de evaluación que luego os vamos a enseñar y os vamos a decir dónde os la podéis descargar para que la podáis utilizar. Es muy interesante realizar este ejercicio al principio del módulo y al final, porque de alguna manera se ve la evolución, ¿no? Del alumno en la adquisición de competencias y al final, no nos engañemos, el 70% del tejido productivo en España son pymes y no es fácil encontrar un talento, encontrar personas que estén capacitadas para diseñar e implementar planes de sostenibilidad. Y esto pensamos que el aprender y salir con una capacitación en este sentido es un punto a favor de la empleabilidad de los alumnos, de nuestros alumnos de FP, que están muy cercanos ya al mercado laboral, teniendo en cuenta que en los próximos años de las profesiones más demandadas, y esto está en los informes del Foro de Economía Mundial, van a ser aquellas relacionadas con la sostenibilidad y con lo que se denomina talento verde. Pero no me extiendo más porque lo vamos a ver en la segunda parte de la sesión. Aquí os traigo qué diferentes herramientas de evaluación, tanto para los conocimientos como para las competencias, os vais a ir encontrando en cada una de las actividades, ¿no? Esto luego lo podéis mirar detenidamente también en la guía. Y bueno, esta es la apariencia que tiene el programa, que la hemos visto al principio. Así que yo creo que ya he hablado yo muchísimo. Me quito ya la pantalla, dejo el testigo a Mónica porque vamos a empezar y a partir de ya os sugiero
que os quitéis el gorro de docentes, os pongáis el gorro de alumnos y cuanto más participativa sea la sesión, pues mucho mejor porque todo este material es el que vais a tener para vosotros después, vais a poder utilizar con vuestros alumnos y también para hacer el ejercicio offline que os vamos a proponer para optar a la certificación. Así que nada, Mónica, adelante. Estupendo, estupendo. Bueno, supongo que estaréis todos de acuerdo conmigo que la visión que nos ha dado Gloria es una visión de 10.000 pies de altura sobre el programa, pero entrando en detalle en los aspectos más significativos del mismo, que no son pocos. Es un programa que se ha trabajado con todo el resto de programas de la familia Thinkers, pues con mucho son con mucho cariño y con mucho rigor científico en los contenidos de los recursos que aporta. Antes de entrar muy en harina, pues nos gustaría mucho conocernos algo mejor, ¿no? Y para ello os voy a lanzar una primera dinámica que me gustaría que me dijerais si la aplicación que vamos a utilizar para hacerla es una aplicación que conocéis, que habéis utilizado o que no tenéis ni idea de qué estoy hablando. ¿Alguien conoce, me lo podéis poner por el chat, ¿alguien conoce Menti? Hay quien dice Mentimeter, hay quien dice Menti, depende de si estamos utilizándolo para hacerlo nosotros o para a modo de diseñarlo o si solamente lo estamos utilizando como usuario. Bueno, veo que hay que sí y que no, y que no y que sí, que no y que no, y que sí. Así que, bueno, hay un mix de experiencias de toda índole. Estupendo. Pues para los que sí, ya lo tendréis por la mano, y para los que no, voy a hacer dos cosas. La primera, os voy a pedir, dame un segundo, vamos a ponerlo por aquí, os lo envío por el chat. Tenéis que ir con el navegador, podéis abrir el Chrome mismo y podéis poner menti.com, como veis ahí en el chat. Yo voy a empezar a compartir mi otra pantalla y ponéis el código que veis ahí en el chat, 66509738. Entonces, para los que no conocéis, no sabéis de qué va esto del Menti, viene a ser un Kahoot. Os cuento por qué utilizo yo Menti y dónde lo utilizo cuando estoy impartiendo clases. Como sabéis, Kahoot, básicamente tú puedes, digamos, ponerte un alias, tú tienes tu avatar, ¿no? Y al final lo que hay, bueno, pues es un podium, quién es el líder, el mejor, el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Entonces, eso está genial, genial como herramienta, bajo mi punto de vista, cuando ya hemos traspasado esa frontera inicial cuando empezamos un curso en la que nadie normalmente suele conocer a nadie, o al menos puede ser que los estudiantes no conozcan al profesor, el profesor no conoce a los estudiantes. Y hay cierta vergüenza a veces, ¿no? Están cohibidos a la hora de, bueno, de decir, ¿y si meto la pata y contesto mal, qué pasará? Bueno, pues para eso no os tenéis que registrar en Menti. Sencillamente ponéis menti.com y os debería de poder dejar entrar directamente con el código que os he dado. Entonces, si os fijáis aquí en la pantalla, esta es la pantalla, digamos, de diseño, ¿no? Con la que haces las preguntas. Aquí puedes escoger pues, qué tipo de preguntas quieres. En este caso hay muchas de muchos tipos. En este caso, pues dejamos la de multiple choice. ¿Vale? Podéis subir imágenes, por ejemplo, cuando tú quieres asociar, como es en mi caso aquí, ¿no? Que, bueno, pues hemos puesto bailar, leer, visitar museos. Bueno, pues estas fotografías lo que se hace es que se asocian a cada una de las preguntas. Bien, entonces el botón de presentar está aquí arriba y ahora, a ver, ahí va. Tarda nada, unos segunditos de nada y esta ya es la vista, digamos, de presentación. Si os fijáis aquí a la derecha, tenemos un 0 de 17. ¿Qué significa eso? Pues que 17 de vosotros ya estáis aquí dentro y ahora, por ejemplo, esto incrementará. Ahora ya hay una persona de vosotros que ha contestado, ¿vale? Bueno, pues que de las actividades que aquí se ponen, pues hay ahora uno que prefiere hacer deporte, ahora ya dos bailar, bueno, y así vais a ir respondiendo. Os voy a dar unos segundos para que los que ya estáis
podáis contestar rápido. Y si os fijáis, esto es anónimo, con lo cual, pues aquí no hay vergüenza que valga, ¿no? Hay preguntas como esta que no tienen respuesta correcta o incorrecta y son muy útiles, son abiertas, ¿no? Aquí cada uno pues elige lo que quiere. Si os fijáis, podéis seguir viendo como en este caso ya hay 11, 12 de las 17 personas que ya han votado. Para no hacer esto muy largo, voy a seguir adelante. ¿Veis los botones aquí en la izquierda que pone siguiente pantalla o la slide anterior? Bueno, le vamos a dar siguiente. Entonces, otra pregunta. Si pudierais viajar ahora mismo, ¿a dónde iríais? Venga, ¿os quedaríais en Europa? ¿Viajaríais a Oceanía, a Asia, América, a África? Aquí ya vamos viendo que ya va a ir esto más rápido. Ya 5 de vosotros, 8 de vosotros, 9, 10. O sea, este indicador, ya cuando, según para lo que lo utilicéis, a veces pues querréis el 100% de respuestas de la clase. Bueno, pues os esperáis a que todos os los estimuláis. Es decir, alguno de vosotros no está respondiendo, por favor que responda para poder pasar adelante. Este no es el caso. Bueno, pues ya han respondido 11 de 17, suficientemente significativo y vale, parece que nos quedamos en Europa. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál de estas afirmaciones os representa mejor cuando estáis en grupo? ¿Os gusta más hablar que escuchar o os gusta más escuchar que hablar? Esta podría, por ejemplo, ser una pregunta interesante que lanzar a los propios estudiantes, ¿no? Para saber, bueno, o incluso si os podéis hacer al principio de curso preguntas del estilo de ¿qué tipo de examen o de test os gusta más? Los de tipo test con preguntas y respuestas opcionales o los de preguntas abiertas en las que podéis vosotros explicar la respuesta que queréis dar. ¿O preferís los exámenes o test escritos? ¿O os gustaría que pudiéramos hacerlos orales? Por decir algo, ¿no? Es una herramienta realmente útil. Vale, aquí tenemos más a los que les gusta escuchar que hablar. Seguimos para adelante. ¿Con cuál de estas afirmaciones os identificáis más en vuestra forma de trabajar? ¿Os consideráis personas más bien planificadoras o más bien a las que les gusta mucho improvisar? Pues bueno, repito, además de que, bueno, nos vamos conociendo un poquito, ¿no? Os gusta, en este caso, ¿no? Pues más improvisar que planificar. Bueno, ahí se va compensando y se va equilibrando. Sobre todo era mostraros también el uso de la herramienta, ¿eh? Una herramienta que que es gratuita y que podéis utilizar, o sea, tiene una versión gratuita y como todo en esta vida, hay versiones, bueno, pues que te permiten hacer más cosas. ¿Qué tipo de dinámica de grupo preferís? ¿Grupos reducidos o grupos grandes? Es bastante evidente que grupos reducidos son los que preferís en este caso. ¿Cómo preferís abordar un nuevo aprendizaje? ¿Leyendo manuales y guías o sin mirar las instrucciones? Este es interesante porque a pesar de que, bueno, hay guías en el programa, hay una guía general de todo el programa, esa es la que os permite tener una visión, digamos, global, 360 grados de todos los recursos del programa, de todas las dinámicas, de cuáles son los componentes de cada una de las 4 fases por taxonomía de Bloom que el programa presenta. Pero luego también hay la guía del reto transversal que os contaba Gloria, que además está estructurado este reto de tal manera, voy introduciendo cosas del programa, está estructurado de tal manera que podéis hacerlo, digamos, siguiendo el orden que nosotros os recomendaríamos, ¿sí? Para hacerlo a piezas y cada pieza estaría asociada a cada uno de los capítulos si los hacéis todos, pero también pensamos que a lo mejor alguno de vosotros, pues por el sector de actividad, por la falta de tiempo, porque no interesa, por la razón que sea, pues hay uno de los capítulos que no lo vais a dar o solo vais a dar una pequeña parte del mismo, ¿no? Entonces, el reto también lo hemos dejado planteado
para que sepáis cómo utilizarlo, no en su globalidad, sino haciendo, digamos, una pieza la más clave, ¿vale? Bien, voy a seguir adelante. Veis que seguimos con preguntas abiertas completamente y aquí sí ya ha pasado otra cosa. ¿Veis esto de aquí en medio? Esto acaba de aparecer ahora, este press enter to show correct answer. Esto lo que viene a decir es aquí sí hay una respuesta correcta. Entonces, ahora primero dejamos que vote todo el mundo. La pregunta en este caso es, ¿cuál de estas acciones no ayuda a combatir el cambio climático? Damos 4 opciones: plantar un árbol, compartir coche, comer aguacate importado o usar menos plásticos. Bien, ya tenemos un número razonable de personas que consideráis acertadamente, y ahora lo veréis, que comer aguacate importado, pues básicamente lo que tiene es una huella de carbono considerable si lo comparamos a comprar aguacate pues de la zona, ¿no? De lo más kilómetro cero posible que haya. Entonces, en este caso, yo podría avanzar la diapositiva, pero si la avanzo, os quedaréis sin saber cuál era la correcta. Con lo cual, antes de hacer eso, le doy al intro. Entonces, veis que se minimizan, bueno, se difuminan las 3 respuestas que no son la correcta, y la correcta queda destacada. Ahora sí, puedo pasar a la siguiente diapo. ¿Qué puede tardar hasta 500 años en desaparecer de la naturaleza? Otra vez, 4 opciones: una toalla de playa, una cáscara de plátano, una botella de plástico o vuestra canción favorita. Bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿eh? El enter, estupendo, vais aquí pues dando vuestras respuestas, fenomenal, efectivamente, la botella de plástico. Seguimos adelante. ¿Qué gesto cotidiano puede ser más sostenible y encima te pone en forma? Bueno, nosotros hemos puesto aquí que había una respuesta correcta. Lo que pasa es que es gracioso porque Gloria y Carmen, que de momento no está aquí hoy con nosotros, pero está obviamente en el taller, digamos, y además es la directora de educación de Fundación Repsol, son del club de dormir hasta tarde. Bueno, puede ser un gesto cotidiano de lo más sostenible y además te pone en forma, porque lo del descansar es importante y además vosotros como docentes lo sabéis bien. Lo que pasa es que veo, Gloria, que en este taller tampoco nadie se suma a esa iniciativa. De momento vamos a darle enter y nosotros pusimos en principio que ir en bici era lo más sostenible y lo que más te ponía en forma. ¿Qué significa realmente la palabra sostenibilidad? Es otra pregunta, como veis, con respuesta correcta. Algo que podemos sostener, desarrollo sin comprometer los recursos de generaciones futuras, un nuevo tipo de dieta vegana o garantizar crecimiento económico sin límites. Pues sí, efectivamente, le damos al intro y ahí está. Vale. ¿Qué significan las siglas ASG que tanto y tanto y tanto vais a mencionar a lo largo de vuestra docencia en sostenibilidad? Pues sí, efectivamente, ambiental, social y de gobernanza. Así es, los 3 pilares que os decía antes Gloria, muy acertadamente, y que van los 3 absolutamente de la mano. Bueno, esta es un poco relacionada a la anterior, ¿eh? Lo ecológico, lo social, lo económico, eso es lo que significa medioambiental, desarrollo social y económico. Y como ya veremos ahora dentro de un momento, no hay 2 sin 3. O sea, aquí no podemos decir, bueno, me dedico solo a lo social y obvio la parte medioambiental y la parte de gobernanza, la parte económica. Muy bien, entonces aquí le damos a Enter. Volvemos a la siguiente. ¿En qué medida? Y esta ya es la última, y esta, como veis, pues ha desaparecido lo de cuál es la correcta, porque aquí no hay correcto ni incorrecto, sino que en qué medida creéis que se está integrando la sostenibilidad en el aula. Y así como en las otras, normalmente en todos los talleres puede salir aquello de que ahora nos vamos a Oceanía o viajaríamos a América, en esta es increíble porque este taller llevamos muchos hechos, unas cuantas decenas, y además por toda España. Bueno, Mónica, yo Y es diría que curioso, miles. Más de 2.000 eh, personas han pasado ya. sí, personas, talleres me refería yo, que hemos hecho unas cuantas decenas de talleres y la verdad es que siempre se sitúa pues ahí. El fiel de la balanza hoy en día, según vuestra perspectiva como docentes, está en el 50%.
¿vale? Entonces, bueno, aquí llegaríamos pues, pam, al final de la presentación, ¿sí? Ahora, bueno, no voy a dejar de compartir porque voy a saltar directamente a otra pestaña, entonces me gustaría haceros otra pregunta. Ahora sí, ya vamos a entrar en harina. ¿Cuántos de vosotros o quiénes de vosotros han utilizado, conocen, les suena Miro? Lo escribo, Miro como de mirar, ¿vale? O sea, la herramienta, la aplicación Miro. No, no, a ver. No, no le suena, me suena, pero no la he usado. Ok, no. Vamos a ver, mensajes nuevos. No, no, no. Vale, estupendo. ¿Alguno de vosotros, sin embargo, le puede sonar tal vez Microsoft Whiteboard? ¿O le puede sonar Mural o Mural? Depende del idioma en el que lo digáis. A ver si os suenan esos otros dos. Sí, ok, eso sí. Mural sí. Tampoco, no, no. Ok. Vale, hay sí, sí, no. O sea, aquí ya está más dividida la cuestión. Ok, entonces, ahora os voy a enseñar, a mostrar otra herramienta que podéis utilizar. Volvemos a lo mismo. Tiene sus versiones gratuitas que os permiten hacer ciertas cosas y con ellas podéis empezar a tirar millas y a utilizarlas. Y luego hay otras que os permiten hacer cositas más sofisticadas, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, me voy a ir a... Me voy a quitar las gafas porque como tengo el monitor un poco lejos, si no me quedo absolutamente... Vamos a ver. Voy a la home y me voy a la home básicamente para que veáis esto, ¿sí? Miro, Mural, Microsoft Whiteboard son básicamente herramientas que además surgieron de una manera muy... Algunas eran de antes, ¿eh? Bueno, igual que lo era Webex, que lo era Teams, que lo era Zoom. Pero lo que pasa es que se potenciaron muchísimo a partir del COVID, como es natural. Entonces, cuando los profesores, los docentes necesitaban cómo hago yo para agilizar un brainstorming que quiero hacer en el aula, pero es online, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer que participen mis alumnos sin que esto sea un lío fenomenal y al final no me lleve a ninguna parte? Pues se empezaron a utilizar este tipo de herramientas. Como veis, además, hay un montón de ellas que ya están prediseñadas con funciones específicas, pues un mind map, ¿no? Un mapa mental. Otras, pues que es un roadmap planning, por ejemplo. Imaginaros que decís, venga, tenemos este proyecto para este año. Me gustaría que entre todos participáramos para hacer un roadmap. ¿Sí? Entonces estamos en septiembre, empezamos el curso, sabemos que el objetivo final a final de curso es tal, bueno, pues vamos a mirar cómo podríamos utilizar esta herramienta y les enseñáis esta herramienta también para que la sepan usar ellos si van a ponerse a hacer, por ejemplo, algún tipo de proyecto en equipo, ¿no? Volvemos a lo mismo. A veces vosotros estáis, sí, el centro educativo está en un sitio, pero puede ser que vuestros alumnos vengan de municipios diferentes y no les sea tan fácil quedar. Entonces, estas herramientas son muy útiles para que puedan utilizarlas para encontrarse online y poder avanzar en el desarrollo de los proyectos. Vale, nos vamos al de hoy. Ya veis que vosotros estáis aquí hoy, Taller Galicia, y aquí tenemos las plantillas del taller, ¿vale? Las plantillas que se asocian a plantillas que las tenéis en formato, digamos, imprimible en DIN A3 para que las podáis utilizar igualmente en el aula. Tienen aspectos diferentes porque somos muy creativos y porque lo online normalmente se trabaja en apaisado y en el caso de las plantillas que hicimos en su día para los talleres, digamos, presenciales, pues las decidimos hacer en vertical. Entonces, fenomenal porque tenéis dos tipos, además tendréis todos esos recursos a vuestra disposición. Entonces, para poder entrar ahora, vamos bien de tiempo. Gloria, reconfírmame, esta sesión de hoy es hasta las 2, ¿cierto? Sí, eso es. Vale, estupendo. Entonces, vamos a intentar hacer el break dentro de unos 35 minutos, 35-40 minutos, ¿vale? Haremos un break de 15 minutos, pero entonces,
para ver qué es lo que vamos a hacer de aquí a entonces, pues necesito que en el chat penséis un poco ahora, recordar un poquito lo que os ha explicado Gloria de qué es lo que aportaba a nivel de contenidos y de recursos, ¿no? De qué versa cada uno de los 6 capítulos que componen el programa. Empezábamos por Somos Sostenibles, luego Somos Transparencia, luego Somos Planeta, Somos Circulares, Somos Sociedad y Somos Gobernanza. Entonces, poner ahí por el chat cuáles, ponerme 3, ¿no? Cada uno que os hagan gracia, o ir poniendo uno y luego escribís otro y luego escribís otro, y a ver, bueno, pues por dónde empezamos. A ver por dónde, porque a mí me da igual empezar por uno que por otro, Si os pero parece, Mónica, antes de eso, sí que me gustaría compartir con todos los docentes esa versión presencial estupendo, venga, de las adelante. plantillas, ¿te parece? Muy bien, me parece estupendo. Este mismo taller le tuvimos con vosotros con profes en Galicia de manera presencial allá antes de verano, ¿no? Por el mes de mayo, por ahí. Y para trabajar esta dinámica, Mónica os ha contado diferentes herramientas que podéis utilizar para trabajar los contenidos del programa, si imaginando que pudieseis tener alumnos que se conectan de manera virtual. Pero en el caso de que queráis o queréis hacerlo de manera presencial, os voy a enseñar muy rápido, os voy a enseñar unas fichas que son las que en su día utilizamos también nosotros cuando hicimos esta misma versión de la formación de manera presencial y que pueden ser muy interesantes una vez que habéis dado los contenidos para practicar esos contenidos en el aula con los alumnos, invitarlos a reflexionar, ¿no? Y a sentar todo lo que han aprendido. Bueno, lo voy a hacer un poquito más grande porque si no, no se ve bien. La idea sería tener esto en A3, ¿no? Estas fichas en A3, las pegamos en la pared y lo podemos trabajar como queráis, según también el número de alumnos que tengáis, ¿no? Bien haciendo grupos y luego hay una puesta en común, bien todos a la vez. Bueno, esa parte logística la moduláis en vosotros, ¿no? Lo que sí quiero que veáis es el contenido, el formato de la ficha, porque es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Este sería el formato presencial de lo que acabamos de ver en digital. ¿Cómo trabajaríamos el primer capítulo con esta ficha? El capítulo Somos Sostenibles. ¿No? Aquí el objetivo de aprendizaje de este capítulo es, bueno, identificar todos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza que son relevantes para una empresa. Entonces, aquí lo que proponemos a los alumnos es, con esta herramienta, ir respondiendo a cada una de las preguntas. ¿Cuál consideráis que es el mayor reto al que se enfrentan las empresas en su camino hacia la sostenibilidad? Bueno, pues los alumnos van pensando y lo van poniendo pues con post-it, lo van escribiendo, como queráis. Luego, ¿cuáles consideramos que son los impactos medioambientales más significativos que puede generar una empresa? ¿Qué acciones o estrategias sociales podrían posicionar a una empresa en su camino hacia la sostenibilidad? ¿Y a qué retos se enfrentan los equipos directivos para garantizar una toma de decisiones transparente y alineada con los objetivos ASG? Veis que el objetivo del capítulo es identificar esos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Es una manera práctica de poder invitar al alumno a reflexionar sobre ello. El siguiente capítulo era el capítulo Somos Transparencia. Aquí el objetivo era identificar los grupos de interés y de materialidad desde la perspectiva ASG. ¿Cómo proponemos hacerlo aquí? Pues proponemos, esto es un ejemplo, de acuerdo a nuestra familia profesional, a nuestro sector, podemos inventar nosotros, ¿no? En cualquier caso, siempre habrá aspectos transversales que aplican a todos y luego habrá aspectos que sean muy específicos de nuestro sector. Pues ahí está, esta es la plantilla, por supuesto, totalmente editable. Luego vais a tener todo, las vais a poder descargar, las vais a poder editar, en fin, para que la adaptéis a vuestras necesidades. Aquí el primer paso sería, oye, identifica
cuáles son los temas de materialidad desde la triple visión ASG que impactan en mi empresa. Oye, pues desde el punto de vista ambiental, aquí os ponemos ejemplos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, desde el punto de vista social, la formación continua y desarrollo del talento o la ciberseguridad. En un segundo paso, una vez que hemos identificado esos aspectos materiales, oye, identifica a qué grupos de interés afectan. Igual, os ponemos ejemplos, inversores, proveedores, empleados. Hay aspectos que siempre habrá grupos de interés o que sean muy transversales, pero luego seguro que en función de cada uno de nuestros sectores se os están viniendo a la cabeza grupos de interés específicos, y que seguramente apliquen en vuestros casos concretos. En el tercer capítulo, recordemos que el tercer capítulo del módulo es Somos Planeta, que identificamos con esa A de ambiental. Este capítulo, nuestra propuesta para trabajar el capítulo es a través de esta herramienta, ¿no? Que sería identificar cuáles son los retos ambientales que afectan a mi empresa. Aquí os hemos puesto, vuelvo a lo mismo, algunos ejemplos, pero es algo que luego vosotros tendréis que completar o adaptar a vuestras necesidades, a vuestro sector. Aquí os hemos puesto un ejemplo. Por ejemplo, la reducción de la huella de carbono y descarbonización, que es bastante transversal. Oye, pues con este reto ambiental en la cabeza y mi empresa en mente, ¿qué riesgos puede tener la empresa si no gestionamos adecuadamente, ¿no?, la descarbonización? ¿A qué riesgos se somete mi empresa, la empresa en la que estoy pensando, la empresa de mi sector? Y luego, ¿qué acciones concretas puedo tomar para reducir esos riesgos? Y luego al final, ¿qué indicadores o métricas proponemos para ver si la acción ha tenido impacto o no? Medir es muy importante. Lo que no se mide es como si no existiera. Siempre hay que medir el impacto desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, pero también cuantitativa de las medidas que acometemos. El ejercicio se puede hacer tanto en horizontal como en vertical, es decir, podemos hacerlo escogiendo un reto y abordando riesgos, acciones, KPIs, o bien desde una perspectiva vertical, ¿no? Identificar los riesgos, primero hablar de riesgos en cada uno de los retos, luego de acciones, luego de métricas. Eso también a gusto del consumidor, como lo veáis más ágil para vuestro grupo. En el capítulo de economía circular, recordáis que os decíamos que la idea es identificar todas las fases del ciclo de vida de los productos y servicios y ver cómo podemos ir gestionándolos de manera que podamos dar a ese producto o servicio una segunda oportunidad, una segunda vida. Entonces, bueno, oye, aquí la idea es reflexionar con los alumnos, ¿no? ¿Cómo debemos diseñar un producto o servicio? Estaremos pensando en nuestro producto o en nuestro servicio, ¿no? Para que independientemente del sector, en este caso os proponemos algo bastante genérico, ¿no?, tenga un diseño duradero, fácil de mantener, que se pueda prolongar su vida útil. Oye, pues aquí la idea es reflexionar cómo desde la perspectiva de diseño puedo diseñar mi producto o servicio para que sea más sostenible. Lo mismo en la siguiente fase de la cadena de valor, desde la parte de la producción de recursos, de materiales, de procesos, de la parte de distribución, de la parte logística. Qué importante es la parte logística y de distribución en cualquier producto, en la cadena de valor para cualquier producto. ¿Cómo podemos fomentar un uso más prolongado, ¿no? Y desde la parte de recolección, reciclaje y reincorporación, ¿cómo podemos dar esa segunda vida, ¿no? La idea es reflexionar sobre la cadena de valor en cada una de sus fases para hacer la globalidad del proceso más sostenible. En el capítulo de sociedad, somos sociedad, el reto era identificar todos los retos sociales a los que se enfrenta la empresa. ¿Os acordáis? Identificar por qué es importante garantizar unas condiciones de seguridad y salud laborales idóneas para nuestros empleados y cómo impacta eso en la sostenibilidad. Aquí os proponemos una herramienta que es igual que la que habíamos visto en el primer capítulo, el de Somos Sostenible. La idea es ir reflexionando, ir apuntando las ideas sobre cada una de estas preguntas que son las que impactan en esa parte S de los criterios ASG, la parte social.
Bueno, pues, ¿qué propondrías para asegurar la inclusión en una empresa? Seguro que hay cosas muy generales, pero seguro que hay específicas de vuestros sectores. Aquí si me dicen, ¿qué harías para asegurar la equidad de género en la empresa? Pues estoy segura que las medidas en las que estáis pensando no son iguales si vuestro sector es el sector de la educación infantil que el de la educación de formación profesional relacionada con familias profesionales asociadas a la industria, ¿verdad? Las medidas son diferentes, a acometer serán diferentes, ¿verdad? Pues sobre eso, de eso se trata, de reflexionar sobre cómo toda esa parte social en las decisiones que toman las empresas también van a tener impacto en la sostenibilidad, tanto en la propia empresa como en las comunidades de su entorno. ¿M? La parte del capítulo de Somos Gobernanza, el último capítulo, aquí os planteamos, aquí la idea era identificar cómo las decisiones a las que se enfrenta cada día la empresa tienen impacto en la sostenibilidad, ¿no? Os proporcionamos aquí iguales para que vosotros elijáis, si podéis hacer con vuestros alumnos todo fenomenal, y si no, pues la dinámica de este ejercicio sería la siguiente, ¿no? O aquí os planteamos una serie de dilemas asociados a cada uno de los capítulos de contenido del programa y os planteamos que en grupo, de manera individual, en fin, eso como vosotros veáis, se reflexione sobre ello. Y por ejemplo, y yo, Mónica, lo siento, pero sabes que siempre me voy al de ética. Entonces, por decir el ejemplo, oye, aquí tenemos el dilema siguiente. Un proveedor ofrece materias primas químicas más económicas, pero no asegura que su extracción respete los derechos humanos y el medio ambiente. ¿Qué debe hacer la Gloria, empresa? ¿Sí? Gloria, ¿puedes hacer un poco de zoom para que se pueda ver bien? Sí, disculpadme, que Estupendo. me hacéis un favor a mí misma porque estaba yo ya que no podía más con los ojos. Entonces decíamos, no, bueno, esta que os decía, un proveedor ofrece materias primas químicas más baratas, pero no asegura que en su extracción se respeten los derechos humanos ni de medio ambiente. ¿Qué debe hacer la empresa? ¿Comprar el producto más barato o priorizar ese respeto por los derechos humanos por el medio ambiente? A ver, la obviedad de respuesta a la pregunta es, por supuesto, hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar el medio ambiente, pero imaginad que es vuestra empresa y que de esa decisión dependa que podáis pagar o no las nóminas a vuestros empleados ese mes. ¿Qué haríais? Ahí ya se complica un poco la cosa y ahí ya establecemos fronteras un poco más difusas, ¿no? Bueno, sobre eso consiste esta parte, toda esta parte G de los criterios ASG gobernanza, ¿no? Aquí vemos cómo esas decisiones que toma la empresa y a las que se enfrenta en el día a día tienen impacto en la sostenibilidad. Bueno, pues esta es la versión presencial de cómo os proponemos trabajar de manera práctica los contenidos de cada uno de los capítulos. Y ahora lo vamos a hacer, lo vamos a probar. Os vamos a pedir que os pongáis en la piel del alumno, vamos a hacer algún ejemplo, si os parece, de los capítulos que nos den tiempo, priorizamos por los que queráis para que veáis un poco cómo se trabajaría la dinámica en el aula. ¿M? Eso Lo es. vamos a hacer con la parte virtual, obviamente, porque estamos en sesión presencial virtual. Así que nada, Mónica, ya me callo y Estupendo. empezamos a trabajar. Estupendo. Muchas gracias, Gloria. Pues bueno, yo he sacado las estadísticas de todas las aportaciones que han hecho todos los participantes en el día de hoy. Que antes de empezar, por cierto, Ade, veo, es Ade, supongo el nombre. Veo que tienes la mano levantada, así que si te parece, no sé si quieres poner la pregunta por el chat o sencillamente te habilito el micro. A ver, espera un momento, que te habilito el micro y nos preguntas. A ver, dinos. Ups, ¿lo deshabilitaste tú? ¿Qué pasó? Yo te lo había habilitado. A ver, mira de habilitar el micro. Mm. No, no, no sé qué pasó. Yo te di habilitación de micro. Bueno, ¿puedes escribir la pregunta en todo caso por el chat, por favor? ¿No? ¿No puedes escribirla?
¿Lo puedes escribir o no? ¿No puedes escribir por el chat? ¿Esa era la pregunta? ¿Que no podías escribir por el... ya. Bueno, casi te diría que leería tus labios, pero se va a hacer un poco complicado. Así que vamos a intentar seguir bueno, cualquier cosa por correo electrónico te vamos a poder solventar segurísimo. Y si no, Vale, luego miramos a entonces, ver de solucionarlo en el descanso. eso es, sí, estupendo. Vale, entonces la estadística nos dice que queréis empezar por planeta, seguimos por circulares y seguimos luego por gobernanza, ¿vale? Así que vamos a planeta, la primera con 10 votos. Muy bien, entonces veis que está chiquitita. Ahí, vas aprobando tú, creo que hay Sí, alguien aquí para... Aquí. Vale, entonces veis que está chiquitita. ¿Cómo se hace grande? Pues nada, sencillamente con el mouse, con la ruedita del mouse, ¿sí? Voy a quitar esto del medio, entonces se va haciendo más grande. Y para traerla, os voy contando cosas de la herramienta, también. Veis que ahora es una flecha y ahora se convierte en una mano. Se convierte en una mano en el momento en el que yo toco la barra espaciadora y la mano sí, luego combinada con el botón izquierdo del mouse, lo que hace es que se cierra como un puño y porque es como si cogiera el papel y entonces lo vas centrando allí donde quieres, ¿no? Lo voy a hacer más grande para utilizar realmente pues todo el espacio que tenemos aquí. ¿Lo veis bien ahora? ¿Sí? ¿Lo vais viendo bien? Vale, estupendo. Yo me voy a poner el chat para poderlo ver. Vale, estupendo. Dejarme saltar aquí al más reciente. Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa. Si tuvierais que trabajar, por ejemplo, esta dinámica, se puede hacer de dos maneras diferentes. Una, nos centramos en un reto ambiental, podría ser la reducción de la huella de carbono y descarbonización, y entonces luego pasamos a hacerle a los estudiantes pues estas tres preguntas, primero una, que respondan, luego otra y luego otra. La primera sería, ¿qué riesgos puede tener una empresa si no gestiona adecuadamente, en este caso, su reducción de huella de carbono o la descarbonización como concepto? Entonces, vamos a ir recogiendo, por ejemplo, esos datos. Vamos a ver. Podéis ir escribiendo en el chat. Si vosotros tuvierais que contestar esa pregunta, imaginaros que vosotros sois los estudiantes ahora y yo os digo, bueno, vamos a ver, ¿qué riesgos creéis que puede tener una empresa si no gestiona adecuadamente su descarbonización o lo que vendríamos a llamar, de una manera más larga, la reducción de la huella de carbono? aquí es A lo que ver, decíamos, habrá algunas cosas que se os ocurran que sean transversales y otras que os apliquen específicamente. También es interesante verlo, ¿no? Porque así vamos enriqueciendo las aportaciones. Aquí ya venga, empiezan a haber estupendo. algunas Eso es. respuestas. Eso es, Problemas problemas legales. legales por exceder emisiones. Muy bien. ¿Qué más nos puede ocurrir? Multas. Ujú. Ups, multas por Imagen. emisiones. Pensar que todo lo que vayáis dejando aquí ahora escrito, esto también estará, os compartiremos la plantilla vacía, digamos, y la plantilla pues con vuestras aportaciones, ¿vale? Que así os van a servir también ya a modo de Y creo ejemplo. que alguien lo apuntaba antes por el chat. Luego hay versiones gratuitas de, ¿verdad? De esta Eso herramienta que es. sí se Sí, puedes sí, sí. descargar y como os vamos a mandar los enlaces, pues podréis acceder tanto a la plantilla vacía como a lo que vayáis aportando. Cuantas más cosas aportéis, más ideas luego podréis, ¿no? utilizar. Eso es. Mira, Eso hay es. muchas cosas, Mónica, Sí, muchísimas. ya Si veo. quieres, vamos diciendo menos financiación, deterioro de reputación, gasto extras en Así es. RRPP, pérdida de clientes preocupados por emisiones de CO2. Esa es muy interesante porque cada vez más los consumidores toman sus decisiones de compra en función de este tipo de decisiones que toman las empresas, con lo cual no es menor, ¿no? Pérdida de Interesante lo de gastos de relaciones públicas, porque al final, efectivamente, si lo tienes que explicar mucho, es que pues no lo estás haciendo como el mercado espera, ¿no? Em, vale, vamos a pasar a la siguiente, porque si queremos ver algunas plantillas más, lo voy a hacer un poquito más grande y vuelvo a repetir, esto os lo pasaremos en un PDF para que tengáis todas
las respuestas, no solamente las que acabo de recoger aquí, sino también pues, todas las que estáis dejando ahora. Vamos a ver, entonces, ¿qué acciones concretas podría una empresa tomar para reducir esos riesgos? Ya habéis dicho cuáles son los riesgos, ahora propuesta de acciones. A ver qué os parece. Venga, revisar y mejorar procedimientos. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué más cosas se os ocurren? A ver, ya sabéis que, por ejemplo, existen las ISOs, que de alguna manera, bueno, pues fuerzan precisamente los procesos dentro de las empresas para que las cosas se tengan que hacer de tal manera que apunten a la consecución de un objetivo, en este caso, pues la reducción de huella. Inversión en maquinaria moderna, muy bien, ok. Sustitución de maquinaria obsoleta que tiene un impacto importante. Definir objetivos, ese es el punto número 1, ¿no? Habréis oído hablar, por ejemplo, de lo que es net zero, ¿no? Declararse net zero para 2030 o para 2035. ¿Eso qué significa? Eso significa básicamente que todo lo que yo esté emitiendo como emisiones de gases de efecto invernadero, lo voy a compensar o, o lo voy a minimizar, digamos, comprando créditos de carbono. Es decir, al final no deja de ser voy a tener que contribuir económicamente a poder compensar aquello que no puedo reducir, porque a lo mejor no voy a poder reducir completamente. ¿Sí? Sustituir los productos que producen más emisiones por otros que produzcan menos, efectivamente. Y esto tiene mucho que ver, luego está muy, muy ligado a la economía circular. ¿Vale? Me diréis, ¿cómo? Bueno, pues sustituyendo materia prima por materia prima secundaria que viene de la parte final de un ciclo de vida de otros subproductos de otro incluso sector. No hace falta que sea el mismo, ¿no? Os pongo un ejemplo. Bueno, no, entraremos a ese ejemplo cuando hagamos circularidad. Vale, ya os digo, luego ya me quedo un rato para consolidar todas vuestras respuestas y ponerlas en el PDF final. Entonces, hemos hablado de qué riesgos, les hemos preguntado sobre qué acciones y lo siguiente sería, vale, ¿y cómo medimos todo esto? O sea, ¿cómo sé yo que voy mejor, que voy peor? ¿Cómo además, cuando lleguemos a la gobernanza, ¿no? Que una de sus componentes es la transparencia y esto lo tengo que contar a mis grupos de interés, pues, ¿qué indicadores? ¿Qué indicadores o métricas propondríais para saber si la acción, estas acciones que estáis proponiendo, pues han sido exitosas o no? ¿Cómo pensáis Bueno, que podríamos en este caso medir? ¿Qué medimos? aquí ya nos dice Luis Miguel, acciones de responsabilidad social corporativa, implementando programas o creando fundaciones que compensen el impacto ambiental. Sí, esto estaría Mejorar más bien en acciones, pero ahora hemos pasado o pasamos a, bueno, lo cojo a y las lo métricas. intento. Sí, exacto. Estábamos hablando de KPIs, estábamos hablando de métricas, de los KPIs. Supongo que ahora, como se habla tantísimo de KPIs, ya debéis saber que estamos hablando de, en inglés, es el acrónimo en inglés de Key Performance Indicator. Instalar medidores de CO2, muy bien, ok. Esto sería una medida, ¿eh? Esto vendría más como acción que como medida. Cuando estamos hablando de medidas, estamos hablando por eso, por ejemplo, de cuáles los kilos de CO2 equivalente, ¿vale? Esa es una medida, ese es un KPI. Es como medir la temperatura, ¿sí? Si yo quiero saber qué cantidad de gases de efecto pues estoy soltando a la atmósfera, tengo que poner efectivamente un sensor en algún sitio que me vaya controlando esas emisiones y luego podamos hacer comparativas, ¿sí? Auditar el origen de la energía usada en los procesos de la empresa. Bueno, muy interesante este punto. Efectivamente, ya sabéis que esto podría ser otra acción, ¿eh?
más que un KPI, ya sabéis que hay un punto muy importante cuando estamos hablando ahora a nivel de energía, que es la transición energética. Nosotros podemos hacer dos cosas a nivel energético, básicamente. Nos podemos proponer bajar el consumo, nos podemos proponer mantener el consumo, pero que el origen de la energía sea distinto al que hemos venido usando, o podemos hacer ambas cosas, lo cual es lo ideal, ¿no? Intentar bajar consumos, manteniendo las eficiencias, pero trabajando con fuentes de energía que sean más sostenibles. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dejamos aquí esta plantilla solo para que, a modo de recordatorio, pero estos además son algunos ejemplos. Vosotros podéis personalizar esto tanto como queráis. Nosotros os habíamos dejado aquí pues, gestión de residuos, especialmente, por ejemplo, a nivel electrónico y peligrosos, escasez hídrica, gestión responsable del agua es otro tema, otro reto ambiental que podemos trabajar. Pérdida de biodiversidad y deterioro de ecosistemas. Vosotros estáis en Galicia y os sonará el Prestige, con lo cual es muy importante, por ejemplo, que tratéis ese tipo de temas con vuestros estudiantes y riesgos asociados pues, al cambio climático. ¿Vale? De hecho, hoy tiene lugar la COP30, resultado de la cual vamos a ver qué es lo que los países que están participando en ella acaban decidiendo con respecto a la temperatura global. Vale, el siguiente era somos circulares. Entonces nos vamos a mover a somos circulares y aquí es donde os explicaré eso que os iba a explicar hace un momento. Vale, entonces decidme cuando lo veáis bien. Yo pienso que aquí cabe justito. Vale, lo dejo ahí. Y me quito las gafas porque si no, no veo. Vale, entonces, ¿aquí qué tenemos? Fases del ciclo de vida. Puede ser un producto, cuidado, puede ser un servicio. ¿Vale? Imaginemos que estamos en la clase de circularidad. Vamos a trabajar circularidad con nuestros estudiantes. Cada uno de vosotros, además, trabajará la transversal de sostenibilidad en la vertical de su sector. Como decía ahora Gloria, ¿no? O sea, digamos, el Thinkers FP original, el programa que está disponible, que tenéis disponible, es el de Industrias y Producción. Bueno, hay otra serie de verticales, ¿no? Si estamos en el sector agrario, ganadero y pesquero, o estamos en el sector de comercio, turismo y hostelería, o estamos en cualquier otro sector, pues vamos a tener que adecuarlo. Pero básicamente, esta dinámica pretende de nuevo traer retos, desafíos ambientales, por ejemplo. Podéis poner retos y desafíos cuidado de otro tipo, ¿vale? También, ¿por qué no? Sociales o retos y desafíos a nivel de gobernanza en la fase de diseño, ¿por qué no? Entonces, ¿qué tipo de preguntas son las que se plantean aquí? Eso, ¿cómo se puede diseñar un producto o servicio que independientemente del sector sea duradero, fácil de mantener y adaptable para prolongar su vida útil o facilitar su reutilización o reciclaje? Entonces, vamos a ir dejando por ahí por el chat vuestras respuestas y las voy a ir poniendo por aquí. Aquí sí queremos bueno, ir capturando de cada una de las fases, pues me voy a quedar con las primeras de las que vayan apareciendo de vuestras aportaciones y luego ya las integraré el resto de lo que vaya surgiendo. Vamos a ver. Por ejemplo, excelente, Laura, que se puedan separar efectivamente. Y eso no es luego cuando estamos en la fase de reciclaje, sino es en la fase de diseño. En la fase de diseño es donde tenemos que pensar cómo podemos hacer que los distintos componentes que van a hacer ese producto, al final, cuando lleguemos a las fases posteriores, realmente se puedan separar sus componentes para hacer, por ejemplo, una gestión de cada uno de ellos como posible materia prima secundaria en un nuevo proceso. A ver, espera, que voy a tirar esto para arriba. Un momentín. Eso es. Aquí. La siguiente, producto con menos materiales, muy interesante, o materiales reciclados. Por ejemplo, con menos materiales reciclados,
o por ejemplo, o de menor volumen, ¿vale? Volumen y o peso, ¿sí? O sea, depende de cómo luego a nivel logístico tengan que mover estos productos, pues el diseño va a tener una incidencia enorme, ¿no? Si nos están cobrando a nivel logístico por el peso o nos están cobrando por volumen trasladado. Minimizar la cantidad de consumos, reducir el consumo de energía, materiales sostenibles que puedan desmontarse. Todo esto lo incorporo luego, ¿vale? Bien, vamos a seguir a la siguiente fase. Por ejemplo, en la fase de producción ya hemos diseñado la cosa en cuestión, el producto, y ahora estamos pensando en la fase de producción. Vale, ¿qué tipo de recursos, materiales o procesos sostenibles podrían... Gloria, no os lo vais a creer, pero hay una alarma de incendios y tenemos que evacuar. No sabemos si es simulacro o es real. Así que hacemos el break aquí ahora y espero volver en 15 minutos. ¿Sí? De acuerdo, pues si os parece, nada, vale, Mónica, no te preocupes, cosas del, del directo. Esto no nos ha pasado nunca, la verdad. Pero bueno, no os preocupéis porque ya hemos visto más o menos dos capítulos. La idea sería terminar de ver la parte de capítulos con un par de ejemplos más y luego ya pasaríamos a la parte de competencias. Así que si queréis... No nos desconectamos, simplemente apagamos la cámara y el sonido y si os parece a I50 volvemos otra vez, ¿vale? Para terminar y empezar con la segunda fase. Venga, gracias.